¿Qué tal? Muy buenos días, querida familia. Dios les bendiga. Estamos continuando con nuestra serie del libro de los Romanos. En esta ocasión toca ver del versículo 6 al versículo 11, capítulo número 5. El título de esto es El gran amor de Dios. A veces tendemos a creer que hay palabras que pueden doblegar o que pueden exaltar de más las cosas. Por ejemplo, decimos, este es un buen amigo, este es un gran amigo. Decimos, este es un gran familiar, este es un familiar. Cuando la realidad es que cualquier persona que realmente se ha convertido, se ha comportado a la altura como un verdadero amigo, como un verdadero familiar, a veces no es tan necesario ponerle el autónomo, el gran, el súper, sino que realmente se ha comportado como un verdadero amigo, como un verdadero familiar. Aquí lo mismo aplica. Cuando podemos ver el gran amor de Dios, es simplemente el gran amor de Dios, porque incluso si tratáramos de ver todo lo que hay aquí y de sacar absolutamente todas las riquezas inconmensurables de este texto, nunca acabaríamos, porque precisamente esa es la palabra de Dios, es una riqueza que no tiene un límite. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, y ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos por Dios, en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La primera palabra en el versículo 6 es muy importante, porque también es la primera palabra en el versículo 7 y es la primera palabra en el versículo 10. Es porque, y esto nos sirve para introducir el motivo o la explicación de algo. Pablo está dando la razón por la cual el amor de Dios es tan grande y tan rico y tan incomparable y tan precedentes. Los griegos, que es el idioma en el cual es escrito esta carta a los romanos, normalmente tenían tres explicaciones del amor, así de sencillo. Ellos decían, hay amor eros, filios, y hasta ahí se quedaban ellos. Eros, filios. Eros es el amor que se le da a una mujer, a una esposa. Por eso es que cuando se dijera, ¿a quién quieres más? ¿A tu esposa o a tu mamá? Eso no se puede, no tiene precedentes, y es una pregunta que no tiene absolutamente ningún fundamento. Porque desde luego que a una esposa se le quiere de una manera eros, o sea, erótica, y a una madre pues se le quiere, por más que se le quiere de un amor filial. O sea, no pasamos a una manera cuerpo a cuerpo como es el amor eros. Ese es el amor eros. El amor filial era aquel que solamente existía entre buenos amigos, entre, por más que tú llegaras a querer a alguien, era de no paso de ahí porque lo quiero de una manera a muerte, pero no llega a una manera erótica. Ese es el famosísimo te quiero como amigo. Ese es el famosísimo sí te quiero, sí te aprecio, sí doy la vida por ti, pero no llego a tanto. Ese es el amor filios. Y para explicar el amor de Dios, solamente se llega a una conclusión que se llama el amor agape, que es un amor desmedido y es un amor fuera de este mundo, literal. Se oye muy poético, pero es literal fuera de este mundo. Nosotros jamás vamos a encontrar un amor tan grande como es el amor de Dios. Esto no quiere decir simplemente el amor de Dios sigue adelante, no, sino que cuando dice el amor de Dios, el apóstol se detiene para mostrarnos la riqueza de este gran amor. Esto es lo que dice Efesios 3 del 17 al 19, y estos dos son los de Romanos 5 del 6 al 11. ¿Por qué debería de amarnos Dios? ¿Verdad? Es una pregunta muy importante. Bueno, hay falsos creyentes que dicen que Dios nos ama porque Dios vio algo en ti. Otros dicen, es que Dios nos ama porque Él quiere sacar el campeón que hay en ti. Otros dicen, es que Dios te ama porque tú le debes algo. Entonces, él te trajo a sus filas como si fuera coaching motivacional. Lo que enseña Daniel Javif, lo que enseña Cash Luna, eso no es lo que la Biblia dice. Porque en Romanos 5:6 nos dice que cuando no éramos débiles,
Él se refiere a todos los creyentes. Esto es obviamente cierto para los incrédulos y para los creyentes, porque todos estábamos en esa misma situación. Pablo está mirando hacia atrás y se dirige a los creyentes en Roma diciendo, esto es cierto para nosotros, porque en el capítulo 3 del Romanos, él da esta larga lista de depravación del hombre. Del Romanos 3, del versículo 9 al versículo 18, Pablo de plano declara que el ser humano, en términos generales, el ser humano, todos los seres humanos solamente somos buenos para dos cosas: para hacer el mal, para maquinar. O sea, nuestra mente nunca se va a detener para maquinar y para hacer el mal. Nuestra mente es una máquina de cómo hacer el mal tan perfectamente bien. Somos buenísimos para hacer el mal, para contestar con groserías, para contestar mal a la gente, para vivir mal, y si nos lo propusiéramos, ¿cómo voy a vivir más mal cada día? Lo podríamos hacer porque nuestra mente es perfecta como seres humanos, por esa descendencia que traemos de Adán y por esa naturaleza caída que tenemos como seres humanos, somos perfectos para hacer el mal. Para eso somos buenos en primer lugar. Y en segundo lugar somos muy buenos para desobedecer la ley de Dios en su cara, así de, mírame Señor, ¿ya viste qué es lo que estoy haciendo? Eso es lo que Pablo declara en el capítulo 3 del 9 al 18, que somos buenos para desobedecer a Dios. Sería fácil mirar al mundo inconverso y decir, sí están en pecados. Pero él dice, Pablo dice, éramos. O sea, cuando no éramos débiles. Ahora Pablo va a usar 4 palabras para describir lo que éramos. En Romanos 5 al 6 hay 2 de estas palabras: débiles, que quiere decir enfermos en griego, e impíos, malvados o pecadores. Entonces vemos esto, y luego en Romanos 5:8 pecadores, y en Romanos 5:10 enemigos. Y eso es bastante fuerte, porque dice eso éramos alguna vez débiles, malvados, pecadores y enemigos. Son 4 cosas. Él dice cuando no éramos débiles, y esta palabra débiles significa impotentes, incapaces, reprobados, ¿sí? O sea, si a un niño de kinder lo pones a hacer el examen de admisión para entrar al MIT de Massachusetts, ten por seguro que lo va a reprobar, a menos de que sea un niño genio, ¿no? Pero bueno, a un niño promedio, para hacer mejor la ilustración, lo pones a hacer el examen de admisión del MIT, que se preparan desde 4 años antes para presentar ese examen. O sea, 4 años antes, los estudiantes que aplicaron para el MIT tienen que estudiar ese examen durante 4 años para hacer un examen, el examen de admisión que exige actualmente la MIT, una de las mejores universidades de Estados Unidos, y en Massachusetts. Si un niño promedio hiciera ese examen, lo reprueba, así. Por más que estudie, por más que se prepare, lo reprueba. Más o menos Dios, esa es la incapacidad a la que Él está queriéndonos llevar, o decir. No existe ningún ser humano, porque ya lo hemos visto a través de este viaje que hemos tenido a través del libro de Romanos, que no existe ningún ser humano capaz de ser salvo por sí mismo. Porque dice Pablo, y Pablo desarma al ser humano de todas las maneras, ¿no? O sea, dicen, bueno, si tú creyeras que por tu linaje judío te salvas, te recuerdo que el ser judío no te está salvando de ninguna manera. Dicen, es más al contrario, te estás condenando todavía más, porque si eres judío, tú conociste la ley. Se te fue dada la ley en la cara, y en la cara desobedeciste a Dios. O sea, si vamos a irnos por el lado de la religión, peor para ti. Ahora, dice, bueno, el ser humano promedio, todos por naturaleza somos como el ser humano promedio. Porque la ley que Dios les exigió al pueblo de Israel, esa ley todos los seres humanos sin tenerla la cumplen o la buscan hacer. Porque eso no es algo que haya sido en Israel, sino como dice Salomón en el libro de Eclesiastés, esa es una naturaleza que está en el corazón del ser humano. Entonces, por naturaleza, como seres humanos, pues vamos a buscar cumplir la ley. Pero entonces todos nosotros éramos impotentes para tener y ganar la aceptación de Dios. No hay nada que nosotros pudiéramos aportar o tener algún valor para que Dios nos aceptara. Y yo creo que por eso es que Romanos debería de ser leída una y otra vez por esos falsos maestros, por esa gente que le encanta decir que Dios vio algo en ti, porque de verdad que Dios no vio nada en ti. No hay mérito alguno en ti para que seas salvo. Si tú el día de hoy no crees, también tienes que entender que no hay mérito en ti. Y si tú el día de hoy, al finalizar de este mensaje, tú vienes a los pies de Cristo, qué bonito y qué padre que entiendas que viniste por pura gracia.
Porque si tú vienes corriendo, y tú vienes corriendo, o tú vienes diciendo, no, pues yo alzo mi mano como decía Billy Graham o así, o lleno mi tarjetita de la salvación, lo cual son cosas que en la Biblia nunca se mencionan, porque en la Biblia nunca se menciona ni el llamado, ni quién quiere recibir a Cristo. Esas son cosas falsas. Pero si el día de hoy el Espíritu Santo te convence, ten por seguro que te está convenciendo y te va a convencer, dejándote muy en claro que está siendo llamado por gracia y que el llamado que Dios está haciendo es por amor. Aquí no hay méritos, aquí no hay yo hice algo, yo voy a hacer algo, yo me voy a ganar mi salvación. Entiende de una vez por todas que si es porque entendiendo que Jesucristo es tu Salvador. Y si no, realmente no estás entendiendo nada del mensaje, no estás entendiendo nada, y es probable que el Espíritu Santo ni siquiera te esté tocando para la conversión del Señor Jesucristo. Como una vez lo dijo Paul Washer, yo voy al cielo, ¿por qué? Porque fui misionero, porque predico en Master Seminary, porque le ayudo a tanta gente. No, yo voy al cielo porque Jesucristo murió por mí y punto. Ahí se acaba toda resolución, ahí se acaba toda cosa. Entonces tienes que entender que es por el amor del Señor Jesucristo. Después continúa Pablo diciendo a su tiempo, él dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. A su tiempo adecuado hay dos palabras griegas que se usan para su tiempo. Una es cronos, y la voy a mencionar porque la escucharás en la cronología. Y en Gálatas 4 leemos el cumplimiento del tiempo. Significa que Dios había preparado el escenario, el mundo romano y el mundo judío y todo, precisamente en la plenitud del tiempo. En el momento oportuno, Cristo murió por los impíos. Tuvo que morir porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Pero hay un mundo de teología en esta palabra por. Significa en el nombre de, por causa de, para beneficio de. Y murió en lugar nuestro y para beneficio nuestro. Porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Los justos murió por los injustos. Él era el que era perfectamente piadoso, muriendo por los impíos. Y el que era perfectamente santo, murió a favor y en beneficio de los impíos. Y no solamente que nuestras acciones infringieran la ley, corre mucho más profundo en el núcleo de nuestro ser, y significa que nuestras actitudes y nuestros corazones eran completa y absolutamente impíos. Se refiere a que las intenciones de nuestros corazones eran impías. Éramos malvados y no reverenciábamos a Dios de ninguna manera. O sea, nadie por naturaleza hacía lo bueno. Y en Romanos 5:8 vemos el golpe de gracia, pero Dios, y esto son a Efesios 2, Dios, y ya te lo he dicho antes, pero está bien decirlo de nuevo, que alabado sea Dios por los peros de la Biblia. Pero Dios, que es tan diferente al hombre, Dios muestra su amor para con nosotros. Y Dios lo está mostrando en un tiempo presente. O sea, cuando Él está hablando, Dios muestra, Él no dice Dios mostrará o Dios mostró. Dice que Dios muestra. Esa es la parte cronológica. O sea, todos los días Dios muestra su amor por ti al haber dado tu vida en la cruz. Y esto también nos enseña mucho y nos deja mucho que aplicar a nuestras vidas y a nuestros corazones, porque nos deja muy en claro que Dios, en todo su amor, en todo su esplendor, en todo lo que Él hizo, en toda su verdad, en toda su justicia, nos está declarando y nos está enseñando y dejando completamente afirmados a nuestros corazones que Él siempre nos amó, que Él siempre nos amará y que Él nunca nos dejará de amar. ¿Y qué si nos desviamos? ¿Y qué si nos portamos mal? Bueno, Hebreos nos enseña que las personas que son del redil, que son sus ovejas, el buen pastor las tiene que disciplinar. Entonces, aunque ciertamente hay muchos lugares o muchas zonas que se llaman iglesias y que no entienden lo que se llama disciplina ni en un ámbito ni en el otro, porque ni siquiera entienden que una cosa es agarrar y disciplinar bien a una oveja y dicen, ay no, porque se me va. Y otros agarran y dicen, ah sí, porque como sí me cae gordo, 7 años en disciplina, y ahí los tienen. Aquel que realmente es el hacedor de la disciplina es Dios. Entonces realmente Él no va a poner a disciplina a una persona injustamente. ¿Por qué? Porque es su hijo. Y Él lo va a tener que disciplinar y Él lo va a tener que enseñar a que ande en el camino que debe de andar.
si es su hijo, si es su oveja. Si no es oveja, ni te apures, porque Dios no va a perder el tiempo en sus ovejas, en alguien que no es oveja. En aquello solamente lo sigue llamando y 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 llamando. Y por lo tanto, esa es la justicia de Dios que se refleja en cada una de estas personas. Ese es el amor que Dios muestra en todos y cada uno de ellos, pero es un amor que no claudica, es un amor que no termina. Y después continúa con la palabra salvo, solamente para asegurarnos de que entendemos, significa ser rescatado y entregado, y significa ser librado. Y en este caso, ¿librado de qué? De la ira eterna de Dios para siempre. Como dijo en una ocasión R.C. Sproul, ¿de qué nos libró Dios? De Él mismo. De Dios mismo. La ira de Dios, el sacrificio de Dios fue para librarnos totalmente de Él mismo. Así que cuando haya gente o tú escuches que alguien quiera exaltar o enaltecer al diablo por encima de muchas cosas, pues tiene poder, sí. Ciertamente el apóstol Pedro dice que es nuestro enemigo, pero más poderoso que Dios o tenerle más miedo que a Dios, la verdad es que es algo que no cuadra dentro de lo que la palabra de Dios traza. ¿Y qué debe de haber sido todo lo que el Señor Jesucristo hizo? ¿O dónde se radica el amor? Bueno, el sufrimiento físico, la cruz, los clavos, el que se cayera continuamente, posiblemente, no lo dice, no vamos a guiarnos por lo que dice Mel Gibson, pero bueno, posiblemente sí se cayó llevando la cruz, era muy pesada. Todo lo que él vivió no se compara con la ira que Dios desató sobre él en la cruz. Lo que tú y yo experimentamos en una eternidad en el infierno se redujo a un corto periodo de tiempo, pero no solo para una persona, sino para todos los que invocarían su nombre. Por eso es que el fuerte golpe de la ira de Dios cayó sobre el Señor Jesucristo. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Él no se apartó de esa voluntad del Padre. Él dijo, tomo esta taza y la bebió. ¿Te imaginas tomar un café frío, cargado? Bueno, ni cargado, quemado. Tomó esa copa de dolor, de terror, y no era ni más que una imagen de lo que sucedería cuando lo colgaran de la cruz. Y aquí es donde entra la palabra propiciación. Hemos sido propiciados por su sangre y ha sido propiciado por su sangre, y la palabra propiciación significa satisfacción o apaciguamiento. Jesús absorbió toda la ira del Padre cuando se hizo pecado por nosotros, y esto satisfació la ira de Dios. Es decir, calmó la ira de Dios. Por eso es que lo repito, y Dios deja tan en claro, si nosotros no creemos que es la gracia de Dios suficiente para salvarnos, entonces realmente no solamente estás equivocándote, realmente ya estás empezando a ofender a Dios. Porque si Él deja muy en claro que solamente la sangre de su Hijo Jesucristo apaciguó y calmó la ira de Dios, entonces creemos que tus sacrificios, que mis sacrificios, que mis cosas o lo que yo haga, de veras van a calmar la ira de Dios. Hay gente que todavía lo hace. No, es que yo ayuno para que papá Diosito no se enoje tanto. Y parece broma, de verdad. Digo, perdón, pero yo de los católicos pues lo entiendo en cierta parte, porque pues bueno, ellos realmente ni siquiera están siguiendo la Biblia, ellos están siguiendo la doctrina católica y lo reconocen, ¿no? ¿Por qué lo haces? Porque el concilio tal dice que... Pero creyentes pensando que el ayuno calma la ira de papá Diosito. La verdad es que de veras considérenlo mucho, porque llega un punto en el que ya ni siquiera es un mal entendimiento de la doctrina. Es un punto donde estamos ofendiendo a Dios. Y con esto llegamos a la tercera explicación. Romanos 5:10, para asombrarnos aún más profundamente en nuestro corazón el amor de Dios hacia nosotros, ahora en el versículo 10. Porque si siendo enemigos, es decir, de ser débiles e imponentes, Pablo no retrocede, sino que acelera y acelera más. Esto es lo que éramos. Entonces, si creciste en una iglesia que cree en la Biblia y tuviste padres cristianos antes de nacer de nuevo, eres un enemigo de Dios. Personalmente,
es ahora uno de mis consuelos, de más joven, de más niño. De bueno, pues yo tuve una iglesia que creía en la Biblia. Tuvimos padres creyentes que leían la Biblia, que iban a los estudios bíblicos. Y eso es solamente un hecho, pero realmente hasta que tú como persona no te rindes a los pies del Señor Jesucristo, vas a seguir siendo un enemigo de Dios. Éramos hostiles contra Él y le habíamos declarado la guerra. Y Dios obviamente que no podía decir simplemente, bueno, ya se acabó y todo. No, para eso tuvo que interceder nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, por el cual ahora tenemos entrada totalmente al Padre y nos acercamos confiadamente a Él, únicamente por el sacrificio del Señor Jesucristo. Y con esto se nos dio una salvación completa y eterna. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra regocijarse significa regocijarse en gran manera. No debería de haber creyentes que creyeran en sí mismos, que creyeran en su mismo poder. Estos son los famosos estoicos. Todos deberíamos de estar continuamente exaltando y glorificando a Dios. Esa es la parte más importante. Porque cuando el Señor dice en el final de los evangelios y principios del libro de los Hechos, que cuando Él asciende a los cielos, no fue como un amigo que se despide para nunca volver, ni fue como una persona que fallece y saber que nunca la vas a volver a ver hasta tal vez después de que fallezcas, sino una persona que les dijo, me voy, pero voy a estar eternamente con ustedes. Y por lo tanto ellos dicen que regresan al templo y se la viven continuamente adorando y exaltando a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús el Mesías, la revelación completa del Antiguo Testamento, había llegado y se había revelado. Y no solamente eso, sino que había cumplido la profecía, como dijeron los ángeles en el libro de los Hechos. Varones de Galilea, ¿qué tanto ven? Casi, pues, ¿qué están así? Porque pues ya andaban con sus caritas así de, ya se nos fue. Y se aparecen ellos a decirles, ¿qué hacen aquí? Si así como lo ven irse, así volverá. Cumpliendo todo. Esa es la esperanza de gloria en Dios. Y también nos regocijamos en nuestras tribulaciones. Hay cosas que francamente no merecen nuestras emociones por las que nos entusiasmamos. Con todo respeto, si el América es campeón, es cosa que ni a ti ni a mí nos va y nos viene. Yo de verdad, tal vez sí sería con pena. Si a muchos de los disque creyentes que tú vas a ver el día de hoy que te vayas a congregar, les preguntaras, ¿qué piensas? Sí, nada más, analízalo. Les preguntaras, no, pues ¿qué piensa del América y todo esto? Uy, no, te sacan así. Y ahí para dar y recortar, ¿no? Oye, y el Cruz Azul, no, qué padre. Oye, ¿y cómo ves el libro de Romanos? Ah, no, muy padre, ¿no? Sobre todo en la parte donde Noé construye el arca. Oye, ¿cómo ves el libro de Jeremías? Ah, no, súper, donde Moisés libera al pueblo, ¿no? De veras que parece broma, pero lo es. Así sucede. Pero no les preguntaras de su fútbol, porque eso sí, papitas para que las quiero. No preguntáramos del nuevo Audi que salió. A otros no les preguntes de política, que hijo, no te metas con mi presidente Andrés Manuel López Obrador. Y otros, ¿por qué no amas a Andrés Manuel López Obrador? Si es un presidente. No sé por qué le dan tanto lugar que no es. Ah, pero ya no es él, ahora es la doctora Sheinbaum. Y esas cosas de verdad no merecen, no nos atañen, no lleva ninguna, de verdad, ninguna necesidad de adoración. Y si alguien merece toda la adoración es Dios. Por eso nos regocijamos en Dios y luego Pablo quiere volver a tener por nuestro Señor Jesucristo. Todo es a través de la obra de Cristo en nuestro favor, a través del cual se refiere a Cristo hemos recibido la reconciliación. Y Él por eso otorgará gratuitamente este regalo porque Él intercambió absolutamente todo por nosotros. Él intercambió todo por nosotros.
Y con esto llegamos a la conclusión de nuestro mensaje. Anteriormente estábamos bajo la ira de Dios y ahora no existe ninguna condenación. ¿Qué intercambio, no? Quiero decir que renunciaste a lo peor de ti y recibiste lo mejor de Él. Ese es el gran intercambio, que todos tus pecados te serán quitados y cargados sobre Cristo. Esta es la gran historia de amor de Romanos 5, del 6 al versículo 11. Que Dios no se cansa de demostrar su amor por ti. Y Dios no lo hace con palabras bonitas ni estoicas, así como lo hacían los romanos de aquel entonces. Eres la flor más grande que... No. Lo hace con palabras que aparentemente muy difíciles, pero con un lleno significado tan alto, en el cual Él te deja muy en claro: te amé. Te amé desde antes de que nacieras, te amé cuando viviste, y te voy a amar hasta el último momento de tu vida. Te amé en tu proceso, te amé cuando no fuiste un buen hijo, te amé cuando no fuiste un buen padre, y te sigo amando ahora. Te amé cuando fuiste un ministro muy leal, te amé cuando no fuiste un ministro muy leal. Ahora que eres un ministro que está a punto de merecerse toda la disciplina del mundo, te sigo amando. Pero esto es para las personas que han entendido que la gracia de Dios es un regalo. Hay muchas personas que no van a recibir ni un gramo de gracia, porque en su mentalidad yo me lo he ganado. Yo he comprado el amor de Dios. Tantos años de servicio y Dios no me va a amar. De veras que parece broma, pero así hay mucha gente que lo cree. Por eso, como decía aquel hermoso canto, este es un amor que solamente por gracia se recibe. Por gracia se recibe. Porque su amor es un regalo. Y esa es una gracia. Por eso es una advertencia, es una muestra muy grande de amor, pero una advertencia tremenda. Una advertencia que te des cuenta qué amor tan grande Dios ha tenido contigo y qué amor tendrá contigo. Pero una advertencia tan grande que hay de aquel que empieza a despreciar el amor de Dios creyendo que se lo ha ganado o que se lo ha merecido. Toda tu justicia es concedida a nosotros y ahora Cristo es el gran intercambio. Y esto está en el corazón de esta palabra reconciliación. Y es bueno para nosotros gloriarnos, y estas verdades deben encender nuestra alma con santa pasión, entusiasmo y amor. No debería de haber creyentes aburridos, porque de tal manera amó Dios al mundo y dio a su Hijo unigénito, para que el que en Él siempre cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es Juan 3:16, simplemente empujando los postes de la cerca para agrandar esta verdad y que podamos ver una comprensión más rica en amor. Este es el amor eterno que Él nos concedió antes de la fundación del mundo. Nos amó en la eternidad pasada y es un amor eterno, es un amor divino, y este es el amor de Dios por todos y cada uno de nosotros. Es un amor iniciado, es un amor vivido y es un amor que terminará cuando termine nuestra vida. No fue solamente el sentimiento de Dios que llevó a las acciones de Dios a dar a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz. Es un amor irrevocable y nunca se puede romper, nunca se podrá restringirse, nunca se revierte, no deja de amarnos, no hay amor como este. Este es un amor inesperado. Básicamente pasamos nuestra vida amando a personas que son fáciles de amar. Hay excepciones y ayudamos a que realmente esa persona cambie, pero ninguno de nosotros muere por sus enemigos. Dios lo hizo. Y Dios dio a su Hijo para que muriera por nosotros. No hay paralelo a este amor, no hay precedencia por nosotros. ¿Qué pasa por tu mente para terminar? ¿Qué pasa por tu mente y qué hay en tu corazón cuando escuchas esto? ¿Qué pasa por nuestra mente cuando vemos el amor de Dios? ¿Tratar de vivirlo? Tal vez es una buena razón. Pasa por tu mente, más que otra cosa, entender el gran amor que Dios hizo por ti. Eso es lo más importante que tenemos que clavar en nuestra mente. Y si hay algo que Dios te deja muy en claro en términos generales, plasmado en tu vida, es: Dios te amó, Dios dio a su Hijo por ti y Dios se entregó por ti. Y ese es el llamado que Dios le hace a todas aquellas personas que hoy están sin Él, que hoy viven en su religión, pero no en Él,
que tal vez llevan años de servicio en su iglesia, pero realmente no viven para Él ni lo conocen. Y conocerlo no es haber dicho, ay no, Dios me habló audiblemente, ay no, yo hablé en lenguas, ay no, yo... No, eso no es conocerlo. Eso es tener dones de parte de Él, eso es tener experiencias con Él. Pero conocerlo es vivir totalmente con Él. Enoc dice que caminó con Dios. No dice Enoc habló en lenguas, no dice Enoc vio a Dios de pie. No dice Enoc se tiró al suelo y hizo arrabasalla, no. Dice la palabra que Enoc caminó con Él. Ese es nuestro día a día. De realmente saber y entender que Dios nos amó. Y que Dios te amó y por eso te está llamando a que creas que Jesucristo es tu único y tu verdadero Salvador. Porque en Él fue marcado todo el amor de Dios, en el cual escribió con letras de oro, te amo. Ese es el gran amor de Dios, demostrándonos que nos ama. Que Dios te bendiga.